33 días colgada en la pared. La hazaña solitaria de Silvia Vidal en Patagonia. La noche patagónica ruge con una furia desatada. La lluvia azota la roca y un vendaval gélido intenta arrancar de la pared a la diminuta figura que cuelga en mitad de la oscuridad. A casi 1000 metros sobre el suelo, una escaladora solitaria lucha por montar su precario refugio. Una pequeña hamaca colgante de poco más de 2 metros de largo y menos de 1 metro de ancho. Sus manos entumecidas sostienen con fuerza la tela que el viento convierte en vela, mientras cada ráfaga amenaza con voltearla al vacío. Empapada, exhausta y temblando de frío, mantiene la determinación grabada en el rostro. Esta pared virgen no la vencerá. Tras más de 4 horas de esfuerzo titánico, logra asegurar la hamaca en una repisa mínima de la roca. Son las 12:30 de la madrugada. Está calada hasta los huesos, aterida pero a salvo por esta noche. En soledad absoluta, sonriendo en la oscuridad, comprende que acaba de sobrevivir a esa otra prueba del infierno patagónico. Su nombre es Silvia Vidal, y ha pasado semanas colgada del Cerro Chileno Grande enfrentando tormentas, frío y aislamiento total. Aún no lo sabe, pero mientras ella desafía la pared y sus propios límites, el mundo entero vive otra clase de aislamiento allá abajo. Bienvenidos a Crónicas Insólitas. Hoy exploraremos una historia extraordinaria de valentía y perseverancia en uno de los rincones más remotos y salvajes del planeta. Esta es la expedición Sincronía Mágica, la ascensión en solitario de Silvia Vidal a la imponente pared oeste del Cerro Chileno Grande, en la Patagonia chilena. 33 días colgada en la vertical, sin comunicación con el mundo exterior, enfrentando los elementos y sus propios miedos. Comencemos. Un desafío en la Patagonia remota. En febrero de 2020, Silvia Vidal, una escaladora catalana reconocida por sus audaces ascensiones en solitario, se internó en la inhóspita región de Aysén, en la Patagonia chilena. Su objetivo era una pared nunca antes conquistada, la cara oeste del Cerro Chileno Grande, una mole de roca de unos 1200 metros de altura vertical enclavada en el remoto Parque Nacional Laguna San Rafael. Esta pared es ligeramente más alta que la famosa pared del Capitán en Yosemite y, a diferencia de las montañas más populares de Patagonia, se encuentra en una zona poco transitada, lejos de las rutas clásicas de escalada. El lugar es tan apartado que llegar hasta la base ya suponía una expedición en sí misma. El Cerro Chileno Grande, con sus agujas y cumbres escarpadas, no había permitido hasta entonces ninguna ruta en su cara occidental. Hubo intentos previos. En 2015 un equipo francés trató de escalarla sin éxito, y a principios de 2020 otro grupo de escaladores franceses pasó una semana en la pared, pero tuvo que retirarse tras avanzar apenas 400 metros, vencidos por la implacable lluvia patagónica. Aquella muralla seguía intacta, virgen y desafiante. Silvia Vidal, sin embargo, estaba decidida hasta abrir una nueva ruta allí, enfrentándose a ese desafío completamente sola. Silvia no es una alpinista común. Nacida en Barcelona en 1970, descubrió la escalada en sus 20s y rápidamente se apasionó por las grandes paredes. Con los años se convirtió en una de las escaladoras de Big Wall más destacadas del mundo, conocida por sus expediciones en solitario a lugares remotos. Desde las cumbres del Himalaya y el Karakorum hasta las paredes perdidas de Alaska, Canadá, Mali o la propia Patagonia. Sus hazañas previas incluían rutas nuevas y ascensos en solitario de dificultad extrema, a veces pasando semanas colgada en vertical. Pero su sello personal, lo que la distingue incluso entre los más osados, es que realiza estas expediciones sin ningún medio de comunicación. Nada de teléfono satelital, radio o GPS. Cuando Silvia Vidal se adentra en la montaña, corta el cordón con el mundo exterior por completo, abrazando una soledad absoluta como parte integral de la aventura. ¿Por qué alguien renunciaría deliberadamente a cualquier posibilidad de pedir ayuda o conocer la previsión del tiempo en lugares tan hostiles? Para Silvia es una filosofía. Si voy sola, es porque quiero estar y sentirme sola durante la expedición. Ella busca la inmersión total, esa conexión profunda con la montaña y consigo misma que solo logra eliminando cualquier escape. Sin radio ni teléfono, cada decisión y cada riesgo los asume sabiendo que no habrá rescate posible. Cada día enfrentada a lo desconocido sin partes meteorológicos ni noticias, enfocada al 100% en sobrevivir y ascender. En un mundo hiperconectado, Silvia opta por la desconexión absoluta como forma de vivir la experiencia en toda su magnitud. Esta elección eleva el compromiso al máximo. Cualquier error podría ser fatal, pero también intensifica la sensación de logro y libertad genuina. Con ese espíritu llegó a Patagonia para su nueva aventura. La llamó Sincronía Mágica, un nombre que sentiría cobrar sentido con el curso de los acontecimientos.
A finales de enero de 2020, Silvia emprendió el viaje hacia el Valle del Chileno, acompañada únicamente de sus enormes petates llenos de cuerdas, mosquetones, clavos, comida liofilizada y equipo de supervivencia. Desde la última aldea con caminos transitables, la montaña se oculta tras kilómetros de naturaleza salvaje. Bosques fríos, ríos, pantanos y glaciares custodian el acceso al Cerro Chileno Grande. Allí no hay senderos marcados ni refugios, solo el silencio de la Patagonia profunda interrumpido por el crujir del hielo y el aullido del viento entre las agujas de granito. Preparación y aproximación solitaria. Antes de colgarse en la pared, Silvia tuvo que realizar un esfuerzo sobrehumano simplemente para acercarse a ella. El Valle del Chileno Grande es tan remoto que no existe la posibilidad de recibir porteadores profesionales o animales de carga en condiciones normales. Decidida a mantener su ética de autosuficiencia, Silvia cargó unos 150 kilogramos de material y víveres necesarios para la ascensión. Evidentemente, era imposible transportar todo de una sola vez, así que dividió el equipo en varios bultos, cada uno de unos 25 kilogramos. A lo largo de 3 semanas, hizo viaje tras viaje a pie para mover todo ese peso desde donde terminaba la última pista transitable hasta la base de la pared. En total, recorrió aproximadamente 150 kilómetros en ese ir y venir constante, abriéndose paso entre la vegetación densa, subiendo lomas, cruzando ríos helados una y otra vez con cargas a la espalda. El terreno pantanoso y los bosques tupidos de la Patagonia complicaban cada paso. Cada tramo exigía dejar parte del equipo adelantado, regresar por más carga y volver a avanzar, en un laborioso juego de porteo que consumía días y energías antes siquiera de tocar la roca. Por fortuna, no todo fue completamente en solitario en esta fase. En cierto momento, 3 trabajadores locales de la zona, llamados Andrea, Marco y Manu, accedieron a ayudarla brevemente, cada uno cargando un bulto en una de las tantas vueltas. Aquella pequeña ayuda en uno de los trayectos alivió mínimamente la titánica tarea logística, pero la gran mayoría del peso recayó en los hombros de Silvia sola, una mujer menuda avanzando con paso firme bajo un gigantesco macuto que podría ser la mitad de su peso corporal, resbalando en el barro, sorteando troncos caídos, bajo la lluvia fina característica de la región. Durante 16 días efectivos de marcha, repartidos en esas 3 semanas totales, Silvia persistió hasta que por fin toda su equipación estuvo depositada al pie de la pared oeste del Cerro Chileno Grande. A finales de enero, después de ese agotador proceso de aproximación, la escaladora se encontró por fin en la soledad del valle, frente a la imponente muralla de roca que ansiaba escalar. Detrás quedaban la última aldea y las últimas voces humanas que habría de oír en mucho tiempo. Delante, solo la vertical absoluta y el cielo cambiante de la Patagonia. Ni una sola barra de señal en el teléfono, ni radio, ni conexión posible. En ese momento Silvia Vidal dejó de existir para el mundo exterior. Nadie sabría de ella hasta que lograra salir por su propio pie. A sus espaldas, el mundo seguía su curso sin que ella lo supiera, pero en aquel instante todo se reducía a esa pared, su determinación y la incógnita de la aventura por vivir. Instalar un campamento base mínimo al pie de la montaña fue el siguiente paso. Probablemente plantó una pequeña tienda para organizar el material y descansar antes del asalto final. Sus movimientos ahora debían ser estratégicos. Revisar cada pieza de equipo, dividir provisiones, planificar la línea de ascenso sobre la roca virgen lo mejor posible con la escasa información disponible. Silvia apenas tenía algunos datos de expediciones anteriores fallidas y unas fotografías de la pared, nada más. El resto tendría que descubrirlo sobre la marcha. En Patagonia la meteorología manda. Esta región es célebre por su clima extremo y impredecible. Tormentas repentinas, vientos huracanados que descienden de los campos de hielo, lluvia y nieve incluso en verano. Sin manera de consultar pronósticos, Silvia debía afinar su instinto y aceptar lo que viniera. Procuro no planificar demasiado el día a día. Ese control en un entorno tan incierto se descontrolará el primer día, diría después. Así, se mentalizó para reaccionar a lo que la montaña presentara. Escalar cuando pudiera, guarecerse cuando fuera insoportable y sobre todo gestionar sus miedos y energía con inteligencia. Antes de empezar a escalar, respiró hondo y contempló la inmensidad a su alrededor. El valle desierto, glaciares colgando de las montañas vecinas, nubes avanzando rápidas. Estaba completamente sola. En aquel momento sentía más conexión que nunca. Con la naturaleza imponente, con sus emociones a flor de piel, con cada latido que le recordaba que estaba viva y a punto de emprender algo grande. 33 días colgada en la pared. El 7 de febrero de 2020. Silvia Vidal dio los primeros pasos de escalada en la pared oeste del Cerro Chileno Grande, iniciando oficialmente la apertura de Sincronía Mágica.
La estrategia escogida fue el estilo cápsula. Esto significa que progresaría fijando cuerdas en las primeras tiradas, largos, para poder subir y bajar por ellas, trasladando equipo y estableciendo campamentos colgantes a medida que ascendía. A diferencia del estilo alpino, donde se intenta subir todo de un tirón ligero, aquí Silvia llevaría todo lo necesario consigo, avanzando lentamente pero con seguridad, aposentándose en la pared durante días. De inicio logró escalar y fijar unos 180 metros de cuerda en los primeros días. Esa sección inicial le permitió ganar algo de altura y preparar el terreno para cuando llegara el momento de lanzarse, definitivamente pared arriba, recogiendo las cuerdas de abajo y comprometiéndose a vivir en la roca hasta salir por arriba. Una vez superados esos primeros 180 metros, Silvia desmontó su campamento base, seguramente guardando lo imprescindible en sus petates, y se adentró en el reino vertical de la pared. Desde ese punto en adelante, estaría 33 días seguidos suspendida en la montaña, sin tocar suelo firme. Su mundo se redujo a la anchura de su hamaca portátil y a la longitud de sus cuerdas. Cada noche dormiría colgada de anclajes, acunada por el vacío bajo sus pies. Cada amanecer, al abrir los ojos, no habría horizonte plano sino un paredón de roca hacia arriba y el abismo hacia abajo. Y en todo ese tiempo no habría un solo hola o buenos días de otra persona. Solo sus propios pensamientos acompañándola jornada tras jornada. La ruta que Silvia iba descubriendo resultó ser extremadamente compleja y variada. Aunque las dificultades técnicas alcanzaron grados muy altos, tramos de escalada libre hasta 6 a más, equivalente a 5.10 C en escala estadounidense, es decir, movimientos de gran exigencia física, y principalmente escalada artificial hasta 3 más, lo que implica progresar colgándose de seguros, precarios, minifisuras y puntos de anclaje marginales. El verdadero desafío no era solo superar un paso difícil, sino encadenar cientos de metros de terreno desconocido. La pared presentaba secciones desplomadas con grandes techos que obligaban hacia hacer péndulos y travesías colgando de la cuerda para encontrar continuidad en la ruta. También había largos completos llenos de vegetación. En un tramo de alrededor de 300 metros, la roca estaba tapizada de musgo, plantas y líquenes a tal grado que no podía usarse técnicas normales de escalada. Silvia tuvo que ingeniárselas para avanzar allí utilizando herramientas poco convencionales en una pared vertical. Sacó sus crampones y un piolet, herramientas de alpinismo en hielo, para clavarlos en la maraña vegetal y literalmente trepar sobre esa pared cubierta de naturaleza salvaje. Apenas podía protegerse con algún que otro seguro dudoso en roca firme, pero su vasta experiencia le permitió improvisar y perseverar incluso cuando la montaña le presentaba un inesperado jardín vertical colgante. El avance diario era lento pero constante. Escalar en solitario conlleva un proceso laborioso para cada largo de cuerda. Silvia debía escalar unos metros asegurándose a sí misma, colocar anclajes, ascender, luego descender en rappel por su propia cuerda para recoger material y limpiar la vía, volver a subir usando dispositivos ascendedores y UMARS sobre la cuerda fija, y por último izar los petates con todo su equipo, y así con cada sección, repitiendo la secuencia una y otra vez. Escalar, rapelar, jumarear, ejol baja arriba y vuelta a empezar. Esta secuencia extenuante demanda mucha energía física y una fortaleza mental enorme para no desesperar ante la aparente lentitud. Pero Silvia estaba preparada para ello. Sabía que en solitario el éxito radica en aceptar ese ritmo metódico, casi meditativo, y mantener la concentración. El clima, como era de esperar, puso a prueba su determinación continuamente. Patagonia no se iba a rendir fácilmente ante la intrépida escaladora. Durante esos 33 días en la pared, llovió aproximadamente la mitad del tiempo. Muchas mañanas Silvia despertaba envuelta en niebla, sin poder ver ni el cielo ni lo que le aguardaba. Solía despertarme con niebla, y por ello empezaba el día tomando una decisión a ciegas. Relataría. Sin referencias claras, debía decidir si ese día escalaría o si esperaría en la hamaca a que mejorase el clima. A veces acertaba al jugársela y subir, otras veces, a mitad de ascenso, la sorprendían chaparrones imprevistos que la obligaban a retroceder o soportar las inclemencias sobre la marcha. En Patagonia, el famoso viento también hizo acto de presencia. Aunque la región de Aysén suele tener vientos menos feroces que las zonas más al sur, Silvia enfrentó al menos 2 tormentas de viento verdaderamente violentas mientras vivía en la pared. En una ocasión, al intentar montar su hamaca en un nuevo vivac colgante, se desató un vendaval tan repentino que la tarea se volvió casi imposible. Afortunadamente, en aquel punto había una pequeña repisa donde pudo apoyarse de pie, lo que le dio una oportunidad. Aún así, luchar contra la lona de la hamaca y el techo protector bajo rachas furibundas fue un infierno. Necesitaba 4 manos para sujetar todo y armar la tienda de pared.
pero estaba sola, equilibrándose precariamente. El viento inflaba la tela como un globo, amenazando con arrancarla. Cada vez que intentaba encajar una varilla o tensar un amarre, otra ráfaga lo deshacía. La lluvia caía en diagonal, empapándola sin piedad mientras el frío le entumecía los dedos. Esa noche, Silvia perseveró contra los elementos con una determinación casi sobrehumana. Cuando por fin consiguió meterse dentro de la hamaca montada, no sabía si las gotas en su rostro eran de lluvia o lágrimas de agotamiento y alivio. 4 horas y media le tomó montar ese campamento en medio de la tempestad, pero lo logró. Eran momentos así en los que probablemente se preguntaba en qué locura se había metido. Aunque al mismo tiempo, una vez a salvo por la noche, sentía la euforia de haber superado otra prueba. En otra tormenta, ya con la hamaca instalada en otro vivac, el viento golpeó con tal furor que llegó a voltear la hamaca 180 grados mientras ella estaba dentro, colgándola literalmente de cabeza en el aire por unos instantes hasta que el sistema de anclajes la dejó en su lugar nuevamente contra la pared. Imagina estar en tu tienda colgante y que una ráfaga te dé la vuelta como a un juguete, haciéndote perder la orientación en la negra noche, para luego azotarte contra la roca. Cualquiera se aterraría ante semejante embate, pero Silvia aguantó firme, asegurando como podía su pequeño refugio y resistiendo hasta que amainó. Estos sustos eran parte del precio a pagar por la aventura en solitario en Patagonia. Cuando el clima lo permitía, la escaladora avanzaba. Llegó a toda establecer 3 campamentos colgantes y sucesivos a diferentes alturas de la pared conforme subía. Cada ciertos días, al haber estirado al máximo sus cuerdas fijas, tenía que tomar la difícil decisión de desmontar el campamento inferior y subirlo más arriba. Ese momento era crítico. Significaba que ya no había marcha atrás fácil, que estaba internándose cada vez más en la pared sin la seguridad de una línea directa al suelo. Silvia comentó que uno de esos días dudó. ¿Desmonto hoy o espero mejor clima? Pero si esperaba, nada garantizaba que al siguiente día no lloviera aún peor. Al final optó por moverse cuando tuvo una ventana decente, y ahí fue cuando la atrapó la tormenta. Es decir, esa escena dramática sucedió precisamente en el momento de trasladar su campamento 1 más arriba para montar el campamento 2 alrededor de la 7ª reunión, el 7º largo de escalada. La indecisión era comprensible. Cada jornada perdida significaba consumir comida de reserva y energía sin avanzar, pero moverse en mal momento podía ser desastroso. En la montaña, a veces hay que arriesgarse con la información que se tiene en el instante, y Silvia lo hizo. Así pasaron las semanas. El conteo de días dejó de tener significado preciso para ella. Solo distinguía las jornadas por el clima y el progreso. Día de sol versus día de lluvia, día de cumbre azul versus día de nubes bajas, día de subir metros versus día de aguantar. La soledad que para otros sería insoportable, para Silvia era su compañera elegida. En esos largos ratos colgada de un ancla, quizá esperando que escampase, su mente viajaba. Por momentos, el silencio absoluto del valle, roto únicamente por alguna ráfaga lejana o el crujir de hielo en el glaciar próximo, le hacía sentir parte del paisaje, una pequeña criatura más en esa enorme pared llena de vida secreta. Aves anidando en recovecos, líquenes milenarios creciendo en grietas. Al atardecer, cuando las nubes se disipaban, podía contemplar un espectáculo único. Las agujas y montañas a su alrededor teñidas de luz dorada, la vastedad del cielo patagónico salpicado de nubes de fuego. Y por la noche, la Vía Láctea esplendorosa sobre su cabeza, recordándole cuán lejos estaba de cualquier contaminación lumínica, casi en otro mundo. En esos instantes de calma, la magia de la experiencia se hacía evidente. Hubo presencias en la soledad que la reconfortaron. Durante varios días de buen clima, cóndores andinos, los majestuosos reyes de los cielos patagónicos, aparecían planeando cerca de la pared. 2 de ellos en particular parecían curiosos por aquella intrusa colgante. Daban círculos amplios y elegantes cuando el sol brillaba y el viento estaba en calma, como danzando en el aire mientras Silvia escalaba. Ella se detenía por momentos en mitad de un largo para observarlos flotar en silencio, compartiendo con ellos ese dominio vertical. Era como si la naturaleza le brindara compañía en forma de esas grandes aves. Más adelante, al alcanzar la cumbre, esos mismos 2 cóndores la estarían esperando como silenciosos testigos de su logro. Después de 33 días completos de escalada en la pared, superando un sinfín de obstáculos y contratiempos, Silvia alcanzó el final de la ruta técnica. Corría el 10 de marzo de 2020 cuando, tras un último esfuerzo, logró encaramarse a terreno fácil en la parte alta del Cerro Chileno Grande. Desde allí, aún tuvo que trepar unos 30 minutos por rampas y rocas sencillas para ganar la cima de la aguja occidental de la montaña. Esa punta occidental no era exactamente la cumbre principal más alta del macizo, que quedaba un poco más lejos, pero representaba la salida natural de su ruta y el punto culminante de la hazaña.
En ese momento, Silvia Vidal, sola en la cumbre de una montaña remota, pudo por fin alzar los brazos y dejar salir la emoción contenida. Lo había logrado. Había abierto una nueva vía en una pared virgen en absoluta autonomía. Nadie en el mundo sabía aún de su triunfo, pero eso no importaba. La montaña sí sabía que alguien la había desafiado y había ganado con respeto y perseverancia. Allí arriba, el viento frío acariciaba su rostro curtido mientras las nubes comenzaban a disiparse. El cielo parecía abrirse en sincronía con su éxito, y entonces Silvia no estuvo del todo sola. Aquellos 2 cóndores que le habían acompañado días atrás aparecieron de nuevo. Se mantuvieron planeando cerca, observándola en la cumbre. Silvia rió y lloró a la vez, agotada pero exultante, y en un arrebato de alegría comenzó a bailar allí mismo, sobre la roca, agradeciendo al viento, a la vida, a ese instante único. Los cóndores siguieron mirándola, como entendiendo la importancia de esa danza solitaria. Cuando por fin Silvia inició el descenso, las enormes aves levantaron el vuelo y se alejaron. En sus adentros, quizá ella sintió que esos animales habían sido mensajeros mágicos de la montaña, compañeros simbólicos que la naturaleza le regaló en su momento de triunfo. Bautizó la ruta como sincronía mágica. Más tarde explicaría que para ella la sincronía ya es de por sí algo mágico, y así sintió toda la expedición, muy dura pero muy mágica. Habían ocurrido demasiadas coincidencias significativas, demasiados momentos en los que todo parecía alinearse, desde la conexión con esas aves hasta la forma en que la experiencia de aislamiento total se reflejaría luego en lo que sucedía en el mundo, como para no reconocer cierta magia en sincronía con su aventura personal. La cumbre y la vuelta a un mundo cambiado. Con la vía terminada y habiendo alcanzado la cumbre, cabría pensar que la odisea concluía. Pero en las escaladas en solitario de Gran Pared, la aventura no termina hasta regresar a casa. Silvia aún tenía que descender y recoger todo su equipo repartido en la pared. Sin apoyo externo ni posibilidad de evacuar en helicóptero, recordemos ningún contacto, debía invertir varios días más desmontando sus campamentos colgantes, rapelando cuidadosamente los 1200 metros de pared que tanto le había costado subir y cargando nuevamente con los pesados petates. Cada cuerda, cada anclaje colocado, toda la basura generada, todo debía bajarse. Silvia es conocida por su ética de dejar la montaña limpia y no abandonar nada. Así que tras la euforia inicial, tocó volver al método. Descender tramo a tramo, recoger cuerdas fijas, cargar mochilas enormes y retroceder sobre sus pasos. Otra semana de intenso trabajo le tomó desandar la pared y porteos, y volver con todo el material hasta la entrada del valle o el primer lugar habitable. Ella misma comentó que después de una ascensión así, no se puede uno relajar hasta estar de vuelta. No puedes relajarte hasta que estás de nuevo en casa. A mediados de marzo de 2020, casi 2 meses después de haberse adentrado en aquellas montañas, Silvia Vidal emergió de nuevo a la civilización. Al llegar al puesto de guardaparques o entrada de la reserva, notó algo extraño en el ambiente. Poca gente y conversaciones susurradas sobre un virus. Sin embargo, fue unos días más tarde, al arribar al pequeño pueblo de Villacerro Castillo, cuando finalmente se conectó a Internet y comprendió la realidad. Durante su ausencia, el planeta entero había cambiado. Era el 15 de marzo de 2020. Para entonces las fronteras ya estaban cerradas en la mayoría de países. Los vuelos se cancelaban. Ciudades enteras estaban confinadas. Silvia buscó noticias y confirmó estupefacta que Chile acababa de cerrar sus fronteras ese mismo día. Su vuelo de regreso a España había sido cancelado. De la noche a la mañana pasó de una odisea a otra. Tras sobrevivir aislada en la pared, ahora enfrentaba la posibilidad de quedar aislada en un país extranjero. Finalmente, tras gestiones y espera, logró conseguir otro pasaje y regresar a casa pocos días después, sorteando cancelaciones. Al llegar a España se encontró, al igual que millones de personas, confinada en casa. Esa transición fue increíble. Pasé de estar aislada a estar confinada, sin margen en medio, describiría Silvia. Usualmente después de expediciones tan intensas, ella necesita semanas o meses para aclimatarse de nuevo a la normalidad. Le cuesta reencontrar el ritmo urbano tras haber vivido al límite, segundo a segundo, dependiendo solo de sí misma. Pero esta vez, el mundo también estaba en pausa. Claro está, había diferencias fundamentales. Ella eligió su aislamiento y la gente no. Silvia compartió en escritos posteriores algunas reflexiones profundamente humanas. Dijo que cuando están allá afuera, incomunicada, es cuando más conectada se siente, irónicamente, que a veces podemos estar acompañados y sentirnos solos, de la misma manera que podemos estar aislados sin sentir soledad. En su caso,
Colgada de aquella pared, percibía con nitidez los pensamientos y buenas energías que sus seres queridos le enviaban desde la distancia, y eso la reconfortaba. La hazaña de Silvia Vidal en la Patagonia no pasó desapercibida en el mundo del montañismo. Al contrario, fue reconocida como una de las ascensiones más extraordinarias de 2020. Tanto es así que en septiembre de 2021, Silvia recibió el prestigioso Piolet de Oro, considerado el Oscar del alpinismo, por la Minapertura de Sincronía Mágica. Se convirtió así en la primera española en obtener este galardón internacional. Honor compartido solo por las gestas más notables en las grandes montañas. Sus colegas y la prensa especializada elogiaron no solo la dificultad técnica de la ruta, sino el compromiso absoluto y estilo puro con el que la llevó a cabo. En un mundo donde la tecnología facilita cada vez más las expediciones, Silvia recordó a todos el valor de la aventura en esencia. El ser humano cara a cara con la montaña, con ingenio y coraje como únicas armas. Ahora, años después, Silvia Vidal continúa inspirando a montañeros y soñadores. A sus más de 50 años, sigue buscando paredes remotas que escalar, dando charlas y conferencias donde comparte no solo sus logros, sino también esa visión personal de la vida y la montaña. La historia de Sincronía Mágica queda como testimonio de hasta dónde puede llegar la voluntad humana cuando se combina con la pasión. Es un relato de esfuerzo sobrehumano, riesgo asumido y comunión con la naturaleza, pero también de humildad. Silvia nunca buscó fama en redes sociales durante su ascenso, ni siquiera podía transmitir un mensaje de cumbre. Su satisfacción fue íntima primero, y luego compartida con el mundo a través del relato, cuando todo hubo terminado. Esta aventura nos deja muchas imágenes grabadas en la mente. Una mujer sola bailando bajo las estrellas con cóndores como público. Un pequeño punto de luz en mitad de una tormenta titánica en la pared. Unos petates enormes siendo arrastrados por una escaladora diminuta pero invencible. Y ese regreso surrealista a una civilización puesta de rodillas. Sincronía Mágica nos recuerda que la realidad a veces supera a la ficción en giros y coincidencias, y que la fortaleza interior es la cuerda más importante a la que aferrarse en tiempos inciertos. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de montaña y supervivencia. Hasta la próxima, y que la inspiración de Silvia Vidal nos acompañe a todos en nuestras propias montañas.